Bienvenidos al video tutorial sobre circuito asincrónico implementado mediante flip-flops tipo D. Para comenzar nuestro análisis del circuito, comenzaremos con nuestra implementación en el simulador Proteus. Hay que tomar en cuenta que para abrir nuestro proyecto se necesita tener una versión de Proteus 8.9 y 8.8.9. Esto para evitar errores en la compilación de las diferentes librerías que van actualizándose en cada versión. Antes de comenzar explicaremos cómo funciona un flip-flop tipo D para entender mejor el funcionamiento del contador. Tenemos aquí la imagen. Podemos observar las diferentes entradas y salidas que tienen nuestro flip-flop. Tenemos aquí la entrada de reloj, nuestro clock, y tenemos nuestra entrada de nuestra salida Q y la salida Q negada. Solo es la negación de la salida Q. Entonces, haremos una analogía entre la entrada de la salida Q. Tenemos aquí el ejemplo de como si fuera un puente entre la entrada D y la salida Q. También se le puede hacer la analogía con un switch, pero con objetivos de entender fácilmente el funcionamiento, lo haremos como si fuera un puente. Como podemos ver, el puente está controlado por la señal de reloj, que la podemos generar mediante un generador de funciones. En el caso del Proteus lo hicimos ya con la entrada de reloj, la señal de reloj que nos da el simulador mismo. Entonces tenemos la entrada D y la salida Q. Ahora daremos valores. Tenemos la siguiente analogía. El valor 0 lógico para la señal de reloj, el puente está abierto. Esto significa que el valor que nosotros le demos, que en este caso le damos un valor de un 1 lógico a la entrada D, no va a pasar a la salida Q, y nuestra salida Q va a tener un estado bajo, ya que no tiene nada conectado, no hay ningún valor lógico que le pueda llegar a nuestra salida, y va a comenzar en un 0 lógico. Como vemos aquí, la salida Q se niega y tiene un estado de un 1 lógico. Ahora, como tenemos una señal de reloj en nuestro clock del flip-flop, va a tener entre estados de 0 y 1. Entonces, cuando nosotros le demos el valor de más bien la señal de reloj tenga un estado de un 1 lógico para el clock del flip-flop, se va a cerrar el puente, como vemos aquí, y va a pasar el estado de la entrada D hacia la salida Q. Entonces vemos que ya cambió la salida Q, pasó de un 0 lógico a un 1 lógico. Esto debido a porque se cerró el puente. Ahora vemos que en el reloj ya pasó de un 1 a un 0 lógico, se volvió a abrir el puente, la entrada D sigue teniendo un 1 lógico, y vemos el estado de memoria que sale en la salida Q. Se guardó el proceso de transferencia de estado de entrada hacia la salida. Esto va a seguir pasando mientras vaya cambiando la señal de reloj y se vaya abriendo y cerrando el puente. Pero vemos que ya existe un estado de memoria en la salida Q, y como vemos, la salida Q negada también ya aparece con un 0 lógico. Entonces ese es el proceso de funcionamiento del flip-flop tipo D. Ahora veremos cómo se lo implementa para usar los flip-flops y hacer que funcione como un contador. En nuestro caso, nuestro diseño se lo hizo para un contador de 4 bits, es decir que va a ser un conteo de 0 a 15 en número decimal. Entonces, comenzamos con el primer flip-flop. En este caso, nuestro primer flip-flop va conectado a la señal de reloj. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro primer flip-flop va a ser nuestro bit menos significativo de nuestra salida de conteo. Ahora, nuestra entrada D
va a ser la salida negada de la salida Q, de nuestra Q negada. Entonces tenemos que conectarla hacia la salida Q negada. Esto se lo hace para obtener una duplicación en el valor que le vamos a asignar hacia el siguiente flip-flop. Y en este caso nuestra salida Q negada también va conectada hacia la entrada de reloj del flip-flop siguiente. Como ya dijimos, esto se hace para que se duplique nuestro valor lógico y no tengamos el mismo valor. Ahora, los flip-flop tipo D tienen de la característica que no todos son controlados por la señal de reloj. En este caso ya dijimos que solo nuestro primer flip-flop, que es el bit menos significativo, va conectada a la señal de reloj. Las demás son conexiones de la salida del flip-flop hacia el siguiente, es decir, la salida negada del flip-flop es la entrada del siguiente flip-flop. Hay que tomar en cuenta que también estamos usando el modelo del integrado 74HC74 de la tecnología TTL, el cual también nos muestra o nos da la posibilidad de usar pines de reset y clear. Como estos se activan en nivel bajo, las conectamos a VCC para tenerlas desactivadas, ya que no las ocuparemos. Entonces, bueno, este proceso que se explicó se lo va a hacer en cada conexión del flip-flop y tenemos ya nuestras salidas. Ahora vamos a proceder a simular. Listo, entonces vamos a simular. Entonces vemos nuestro resultado en código binario. Vemos cómo va cambiando cada salida de cada flip-flop, cómo nos va dando ya en código binario y cómo cambia de estado. Ahora, si nosotros quisiéramos observar cada código que nos da como resultado el conteo y observarlo en un display, haciendo una conversión a BCD, se lo puede conectar un decoder a cada salida del flip-flop, a cada bit, y conectarla a un display de 7 segmentos, pero nos contaría solo de 0 a 9, ya que es un código binario natural y no nos refleja lo que nos tendría que reflejar en el display, y es más, necesitaríamos dos displays de 7 segmentos. Entonces, para solucionar esto, hemos diseñado un circuito conversor de binario a BCD. Entonces, como observamos aquí, tenemos esta función, la cual nos identifica el valor que debe tener en las decenas de nuestro número decimal. Entonces, ya, esto se debe a que después del número 9, nuestros bits, puede ser el bit B, el bit C o el bit D con el bit C, se encuentran en un estado de 1 lógico para formar números mayores que 9. Entonces lo que hace básicamente esta función es indicarnos cuándo debe tener un 1 o un 0 en nuestras decenas del número decimal. Ahora, para nuestro segundo display, bueno, es el anterior caso, la anterior función era para el caso del primer display. Ahora, para nuestras unidades, para poder mostrarlas para poder mostrar números mayores que 9, se realiza una suma de 6 al número original y se desprecia el acarreo final.
Entonces, realizando esta suma y esta identificación de las decenas, se logra obtener en dos displays de 7 segmentos, obviamente conectados cada uno a un decoder. Se obtiene el resultado ya en dos displays. Entonces procedemos a simular. Listo, aquí vemos como ya se encuentra simulando, está ya dando el conteo. Entonces va 6, 7, vemos cómo concuerda con el número binario. Listo. Y una vez que llega el 15 se reinicia el conteo. Entonces, como vimos, el circuito funciona perfectamente. Ahora procederemos a visualizar en la plataforma de Tinkercad. Cerramos esta simulación y vemos aquí ya tenemos en la plataforma de Tinkercad que nos ayuda ya la simulación como si fuera un laboratorio virtual. Entonces, bueno, en la simulación de Proteus vimos que utilizamos ya una señal de reloj que nos permite usar el propio simulador. Ahora, como Tinkercad se acerca más a lo que es la realidad, usaremos un generador de señales y lo usaremos con una función cuadrada a una frecuencia de 1 Hz. Esto significa que por cada segundo va a ir cambiando el conteo, y utilizaremos la amplitud de 5 voltios. Entonces procedemos a revisar el circuito. Listo, en la primera placa de protoboard tenemos solo el simulador, el contador asincrónico, utilizando las compuertas 74HC74 de la tecnología TTL, y nuestras salidas hemos adicionado ya también para que nos aparezca en un código binario, pero como en forma de encendido y apagado de LEDs. Ahora, para resolver y poder verlos en dos displays de 7 segmentos, hemos usado la misma función que se explicó en el simulador de Proteus. Aquí está la compuerta AND y las operaciones AND y OR que se realizan, y tenemos aquí el sumador que nos suma 6 unidades a nuestro número original para poder visualizar números mayores que 9. Tenemos aquí el decoder, usamos el decoder 4511, este es de la familia CMOS. Ahora, el trabajar con diferentes familias nos ha dado una pequeña observación. Entonces vamos a simular. Listo, como vemos, nuestro conteo se comenzó en 14 y 15. Ahora, como ya dijimos, se combinó las compuertas, bueno, más bien los integrados 74HC74 y que pertenece a la familia CMOS, a la familia TTL, perdón, y el 4511 que pertenece a la familia CMOS. Bien, esto nos genera un problema, además de también ya haber observado los procesos de retardo de nuestros integrados, de los integrados de flip-flop. Entonces, en la realización de esta simulación se pudo ratificar los tiempos de retardo en la propagación de datos entre un flip-flop a otro, a más de la combinación de estos dos tipos de integrados.
Entonces podemos ver cómo se altera un poco el resultado en el comienzo de la simulación, pero ya esto se controla hasta que se estabiliza y ya nos da un conteo normal. Vemos que aquí ya está en 15, se reinicia a 0, y que bueno, el conteo es normal, pero en el comienzo de la simulación nos da un retardo de propagación entre datos de un flip-flop a otro y también debido a la combinación de estas distintas tecnologías de circuitos integrados. El proceso de retardo de propagación de cada flip-flop entre dato y dato es más o menos de 30 nanosegundos. Esto ocurre cada vez que se cambia de estado. Entonces vemos ya que nuestro circuito funciona. Vemos que nos ayuda mucho la plataforma de Tinkercad a observar por ejemplo los procesos de retardo de propagación que no se pudieron observar en el simulador de Proteus. Entonces es muy importante tratar de variar las diferentes comprobaciones que se realizan en los diferentes simuladores. Entonces listo, muchas gracias por la atención.